Esto es DW Noticias desde Berlín. Marine Le Pen moviliza a sus seguidores y responde a su condena por malversación de fondos con una demostración de fuerza. La líder del principal partido de ultraderecha francés, favorita para los comicios de 2027, asegura que Francia está en manos de irresponsables que al politizar la justicia llevarán al país al abismo. Estos son nuestros titulares. Una semana después de que Le Pen y decenas de sus copartidarios fueran declarados culpables de malversación de fondos, la dirigente asegura que apelarán el fallo. Mientras miles de seguidores de Agrupación Nacional expresan su enojo, grupos de sus detractores también se lanzaron a las calles afirmando que Le Pen es un peligro para la democracia. Además, columnas de humo se elevan sobre la capital de Ucrania luego de una serie de bombardeos del ejército ruso. Los bomberos intentan contener los daños mientras los residentes vuelven a buscar refugio en áreas subterráneas de Kiev. Y en una sorpresa para los fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco reaparece por primera vez en el Vaticano desde su batalla contra la neumonía que casi le costó la vida. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, prometió seguir luchando luego de haber sido hallada culpable de malversación de fondos e inhabilitada para participar en las próximas elecciones del país. En una concentración en París dijo que su condena tiene motivos políticos y acusó a sus oponentes de utilizar el sistema judicial para intentar silenciarla. Una desafiante Marine Le Pen subió al escenario. El acto convocado como protesta parecía más bien un mitin de campaña. La líder de la ultraderecha francesa afirmó ante miles de seguidores que seguiría luchando y protestó contra su condena. El lunes, un tribunal francés la declaró culpable de malversación de fondos europeos. No es una decisión judicial, es una decisión política. Le Pen definió como una caza de brujas la sentencia y afirmó que estaba en juego la propia existencia de Francia. Instó a sus seguidores a luchar pacíficamente contra la prohibición de postularse a cargos públicos durante 5 años y a inspirarse en el activista estadounidense por los derechos civiles Martin Luther King. Nuestro código de conducta nunca se basará en la violencia que perjudique a otros grupos políticos, sino que será pacifista, como el del reverendo Martin Luther King, que luchó por los derechos civiles de los estadounidenses que fueron oprimidos y privados de sus derechos. Por eso invitamos a todos los franceses comprometidos con la libertad a unirse a nosotros en una resistencia pacífica y democrática, popular y patriótica. El martes, un tribunal de apelación dio un respiro a Le Pen en su intento de convertirse en presidenta de Francia, diciendo que revisará su caso y emitirá una decisión en el verano boreal de 2026. En caso de que el veredicto le fuera favorable, Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027. Mientras la Agrupación Nacional de Le Pen celebraba su acto de protesta, partidos rivales organizaban contramanifestaciones. En un mitin del Partido Renacimiento del presidente Macron, los líderes respaldaron la decisión de la justicia. ¿Cómo podemos ser creíbles a la hora de tratar con los delincuentes juveniles si los políticos no tienen que respetar las normas? En Renacimiento luchamos por regresar a los principios fundamentales. Si rompes, reparas. Si ensucias, limpias. También decimos, si sufres, nosotros te cuidamos. Pero eso no puede sostenerse si la ejemplaridad no está en todos lados. Por eso digo, si robas, pagas, sobre todo si eres un político. En otro mitin de agrupaciones de izquierda en la Plaza de la República de París, los organizadores calificaron a Le Pen y a su partido de peligro para la democracia. Y establecemos contacto con la ciudad de París. Allí se encuentra la periodista Ana María Ospina para ofrecernos más detalles de esta tensa situación política que atraviesa el país. Ana María, muy buenas noches para vos. Marine Le Pen afirma que todo esto se trata de una condena política. ¿Con qué argumentos piensa apelar este fallo?
Hola, un gusto saludarte. Pues los apelará con el argumento en que la interpretación que hacen los jueces de cómo ellos trabajaban con sus asistentes parlamentarios pagados por Europa, pero que los utilizaba para, digamos, el trabajo de lo que hacía su partido político aquí en Francia. Ellos dicen o insistían incluso en este primer proceso, en esta primera instancia, que se trataba de un problema de interpretación, que ellos en sí podrían utilizarlos de esa manera, cosa que no es cierta y que en la ley, que es lo que realmente por lo que fueron juzgados. Ella insiste que se trata de una decisión con motivaciones políticas que la impediría de llegar por lo menos a la campaña presidencial, pero visto desde un punto de vista, desde un análisis que hacen pues las personas aquí en Francia, de esto no se trataría, realmente sería la justicia que lo habría hecho de forma independiente y por eso es que incluso el Tribunal de Apelaciones ya dijo e insistió que una, digamos, solución o una respuesta en esta segunda instancia se daría hacia el verano boreal del 2026, es decir, muy justo, pero con el tiempo suficiente para que prepare y en caso tal en que sea absuelta, que se diga que ella es inocente o que la pena sea un poco más clemente, pues finalmente pueda presentarse o hacer campaña política hacia las presidenciales de 2027. Hablabas de decisiones independientes de la justicia. Francia ocupa el puesto 22 en el llamado Índice de Estado de Derecho que evalúa los sistemas judiciales del mundo por detrás de países como Corea del Sur o República Checa. ¿Hay motivos para dudar de la independencia del sistema judicial francés en este caso? Realmente no, lo dicen los expertos aquí en Francia. En la historia reciente del país no se conoce una situación en la que en algún momento se haya puesto en duda la independencia de este órgano de justicia que toma sus decisiones independientemente de la posición política de los juzgados e independientemente del momento político. Ana María Ospina, con los detalles de un caso que genera mucha controversia en Francia. Muchísimas gracias y buenas noches hasta París. Seguimos pendientes, hasta pronto. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también encabezó este domingo una multitudinaria marcha en Sao Paulo, donde solicitaba una amnistía para los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023. Miles de seguidores apoyaron a Bolsonaro, inhabilitado por 8 años a participar en elecciones, en la primera manifestación convocada tras ser enjuiciado por la Corte Suprema por presunto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Aunque el ultraderechista niega los cargos y reitera su inocencia, será el primer juicio a un exmandatario acusado de intentar tomar el poder por la fuerza tras la vuelta a la democracia de Brasil en 1985. En su discurso, el exmandatario afirmó que su causa es en defensa del orden democrático. Así lo dijo. Elecciones en 2026. Sin Jair Bolsonaro es negar la democracia. Es exponer la dictadura en Brasil. Si el voto es el alma de la democracia, entonces es necesario un recuento público de los votos. Y lo adelantábamos ya en titulares. Ucrania denunció un bombardeo masivo del ejército ruso en su territorio que dejó al menos 3 muertos y varios heridos en Kiev. En total, Rusia lanzó 23 misiles balísticos y de crucero y 109 drones, según afirma la Fuerza Aérea Ucraniana. Varios edificios resultaron dañados y se declararon incendios en distintos distritos de la capital. La población civil tuvo que buscar refugio en las estaciones de metro, permaneciendo en ellas durante horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó este domingo la falta de respuesta de Estados Unidos, mientras Rusia sigue rechazando el cese el fuego completo e incondicional impulsado por Donald Trump. Otra noche de terror para los ucranianos. Desde las 2 de la madrugada todo el país estuvo en alerta. En la capital Kiev, el alcalde informó que varios misiles alcanzaron 3 barrios, dañando edificios y autos. Este bloque de oficinas recibió un impacto directo que dejó un enorme agujero en los pisos superiores. Otras ciudades también fueron atacadas durante la noche. En Nikolayev, una zona residencial fue alcanzada por un dron. Esta mujer, todavía en bata desde la noche anterior, contemplaba los daños en su casa. Los vecinos gritaban, me decían que buscara refugio, que me escondiera lejos de mi casa, que estaba ardiendo. Ni siquiera supe si eran drones u otra cosa, solo había un ruido continuo.
El último ataque se producía unas 36 horas después de que Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano, sufriera un bombardeo. Al menos 19 personas, 9 de ellas niños, murieron al explotar un misil en un parque infantil. Guardar silencio sobre el hecho de que es Rusia la que está matando a niños con misiles balísticos es erróneo y peligroso. Solo envalentona a Moscú para continuar la guerra y seguir ignorando la diplomacia. La debilidad nunca ha puesto fin a una guerra. Las palabras de Zelensky hacen referencia a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, quien en una publicación en X la mañana siguiente al ataque a Kryvyi Rog omitió el hecho de que había sido Rusia la que había bombardeado el parque infantil. El presidente Zelensky dijo que los bombardeos son prueba de que no se ejerce suficiente presión sobre Rusia y pidió más esfuerzos a la comunidad internacional mientras su ciudad natal sigue de luto. El ejército de Israel reconoció este sábado errores en las versiones brindadas sobre el ataque en el sur de Gaza en el que murieron 15 trabajadores de un convoy compuesto por servicios de emergencia el pasado 23 de marzo. Inicialmente, las tropas alegaron que los vehículos circulaban sin luces de emergencia. Sin embargo, imágenes recuperadas posteriormente parecen demostrar lo contrario. Ello mientras Israel continúa bombardeando la franja de Gaza. Según la defensa civil del enclave, controlada por Hamás, los últimos ataques israelíes han dejado al menos 44 muertos. El ejército israelí asegura haber alcanzado 130 objetivos de Hamás, considerada organización terrorista por varios países y de otros grupos armados. Israel también reportó una decena de proyectiles lanzados por Hamás este domingo, en el que representa el mayor bombardeo desde Gaza desde que Israel reanudó sus ataques. La mitad de los proyectiles fueron interceptados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó una fuerte respuesta, como lo dijo, contra Hamás. El Papa Francisco, en plena convalecencia por sus problemas respiratorios, reapareció este domingo por sorpresa ante los fieles que asistían a la misa del jubileo de los enfermos, en la que ha sido su primera aparición pública desde que recibió el alta hospitalaria hace 2 semanas. Francisco no pudo pronunciar su homilía ni su mensaje del Ángelus dominical debido a que sigue recuperándose, pero la Santa Sede lo difundió por escrito. En dicho mensaje, el Papa denunció las condiciones inimaginables que padece la población en Gaza, como lo dijo, y llamó a la paz en todo Oriente Medio, Ucrania, Sudán y otros países. Sí, era poco antes del mediodía, hora de aquí de Roma, cuando el Papa Francisco, completamente por sorpresa, ha hecho su aparición en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde nos encontramos y donde estaba celebrándose la parte final de la misa con motivo del jubileo de los enfermos. 2 semanas después de recibir el alta médica en el Hospital Gemelli de Roma, donde se pasó más de un mes ingresado por una bronquitis que después derivó en una neumonía bilateral, Francisco de esta manera ha sido hoy la primera vez que ha podido encontrarse con los fieles a los que ha bendecido y también ha dedicado unas breves palabras de saludo y agradecimiento. A Bergoglio se le veía todavía con dificultades a la hora de hablar, aunque en cualquier caso con mucho mejor aspecto que cuando recibió el alta médica hace 2 semanas. Antes de su aparición por sorpresa, durante esta misa de hoy aquí en la Plaza de San Pedro, Francisco se ha confesado en la Basílica Vaticana y además ha cruzado la Puerta Santa como un enfermo más en el día del jubileo del mundo de la salud. Este domingo se conmemoró en Weimar el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Buchenwald por parte del ejército de Estados Unidos. En el acto participaron 9 sobrevivientes del Holocausto, familiares de víctimas del régimen nazi y autoridades alemanas. Durante la ceremonia, el expresidente alemán Christian Wulff alertó sobre el crecimiento de la ultraderecha, el antisemitismo y el autoritarismo y subrayó la responsabilidad de Alemania de defender el principio del nunca más. Desde 1937 hasta su liberación en 1945, unas 280.000 personas fueron deportadas a este campo de concentración. 56.000 fueron asesinadas o murieron de hambre, enfermedades, trabajos forzados o experimentos médicos.
Y nos vamos con algo más grato. México celebró una clase multitudinaria en el centro de la capital con el objetivo de combatir las drogas. El evento, organizado en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, forma parte de una campaña del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para alejar a los jóvenes de las adicciones y de los grupos del crimen organizado. También pretende, citamos, derribar estigmas sobre el boxeo y resaltar valores como la disciplina y el respeto. En 2022, un evento similar logró un récord Guinness al agrupar a más de 14,000 personas. Y así terminamos esta edición. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y nuestras redes sociales. Los acompañó Javier Argueda, junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.